Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para la próxima serie Gel, Only You. Tawan asintió, aceptó la tarjeta con calma. ¿Esperaba algo así? El señor Craziel le había dejado claro que la agenda de Ira era impredecible, y como su guardaespaldas, Tawan necesitaba tener acceso constante a ella. Mientras la camioneta regresaba al departamento de Ira, Tawan pensó en la conversación que había tenido con el padre de ella. Él había confiado plenamente en ella, incluso dándole una tarjeta de crédito para cubrir las necesidades de Ira, desde la comida hasta cualquier cosa que ella quisiera. Pero sus palabras fueron duras, una clara advertencia. Si Tawan alguna vez traicionaba su confianza, había consecuencias muy graves. Cuando llegaron al departamento, ya era tarde. Ira se metió en su habitación para ducharse y Tawan aprovechó para pedir la cena. Cuando Ira salió, se mostró visiblemente contenta de ver sus platos favoritos servidos. ¿Cómo lo supiste?, preguntó, sentándose en la mesa. Tawan no respondió, solo se cogió de hombros. Lo cierto era que le había preguntado a Precha, la representante de Ira, sobre las preferencias de ella, pero en lugar de explicarlo, Tawan mantuvo la compostura, aunque sentía satisfacción por haber complacido a esa persona. «Uno hacia mí», dijo Ira, señalando la comida. Sin decir alguna palabra, Tawan obedeció y se sentó frente a ella. Comieron en silencio, pero no fue incómodo. Había algo tranquilizador en el simple hecho de estar juntos. Después Tawan se levantó para irse. «Volveré mañana por la mañana», dijo Tawan, preparándose para ir a su departamento. Iré su puchero, claramente deseando que Tawan se quedara más tiempo. Pero ella se resistió. Por mucho que deseara estar cerca de Ira, sabía que debía mantener los límites profesionales. No podía dejar que las emociones se interpusieran. Más tarde esa noche en su departamento, Tawan estaba sentada frente al monitor, viendo la señal de seguridad del departamento de Ira. Todo estaba en paz. Incluso vio a Ira durmiendo profundamente en la cama, y por un momento se permitió una pequeña sonrisa. A pesar del caos del día, ver a Ira sana y salva la tranquilizaba. Pero mientras Tawan se acostaba a dormir, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo podría controlar sus emociones. Tenía que proteger a Ira, no solo de los peligros externos, sino también de sus propios sentimientos. Mañana lo haré mejor, pensó para ella misma, con un suspiro silencioso, cerrando los ojos, esperando tener fuerzas para afrontar otro día junto a Ira. Había pasado un mes de que Tawan se había convertido en guardaespaldas de Ira, y la rutina se había vuelto familiar y a la vez reconfortante. Cada mañana Tawan llegaba al departamento de Ira a las 5 de la madrugada. Nunca tarde, siempre lista. Preparaba todo con discreción, desde el desayuno hasta los controles de seguridad, asegurándose de que el día comenzara sin contratiempos. Ira no podía evitar sentirse conmovida por la dedicación de Tawan, aunque en la guardaespaldas a menudo restaba importancia, considerando todo eso parte de su trabajo. Sentada junto a Tawan en la camioneta, el corazón de Ira resonaba, y algo más profundo que no podía expresar con palabras. Tawan era todo lo que Ira admiraba, alguien tranquila, inquebrantable en su deber. Pero durante el mes que habían pasado juntas, Ira también había notado pequeñas grietas en la fría actitud de Tawan. La había visto sonreír, aunque rara vez, y esos momentos la hacían sentir especial, como si viera una faceta de Tawan que nadie más veía. «Tawan, ¿recuerdas haber salvado a alguien bajo la lluvia?», preguntó Ira en voz baja, mirando por la ventana, pero consciente de la presencia de Tawan a su lado. Hubo una breve pausa antes de que Tawan respondiera con su habitual serenidad. «Recuerdo algunas cosas, pero no todos los detalles». Entonces, como solía hacer cuando el tema se volvía personal, Tawan guardó silencio y desvió la conversación. Ira no insistió. Se daba cuenta de que a Tawan no le gustaba hablar de sí misma, pero no podía evitar sentir una esperanza. Sabía que debía ser paciente con ella. Tawan era como un rompecabezas que Ira iba resolviendo poco a poco. Ella atesoraba cada momento con Tawan, pero también notaba cómo ella mantenía una distancia emocional. Incluso cuando compartían comidas, Tawan mantenía conversaciones breves y formales. Nunca pasaba la noche en el ático, ni siquiera cuando éste le ofrecía la habitación de invitados. Tawan siempre insistía en regresar a su departamento, incluso si eso significaba irse tarde por la noche. Aún así a Ira no le importaba. Disfrutaba molestando a Tawan, intentando sacarla de su caparazón. A veces Tawan dejaba escapar una sonrisa, e Ira la captaba, antes de que Tawan se diera la vuelta rápidamente. Ira sabía en el fondo que tras la apariencia dura de Tawan se escondía un corazón bondadoso y cariñoso. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo. En los próximos videos seguiremos con el spoiler.